Y esperamos que And los we hope that niños, the también children, como los jóvenes, just like the youth, pueden aprender can algo de learn esto, something from this porque because ellos también necesitan they also oración. need prayer. Y me gozo cuando oigo a And un I'm glad niño when I hear a orar por child sus estudios en pray la for their escuela o por cualquier otra classes at school necesidad. or Me any other gozo need. cuando You know, I oigo a enjoy hearing. nuestras I'm happy jóvenes when I y hear our youth niños and pedir children oración asking for por prayer algún for amiguito some en la friend escuela, at school porque eso es lo because que that is nosotros what we somos, are. debemos de ser We should be gente de people oración, of prayer. que para todo That for everything reconocemos we que recognize necesitamos a that Dios, we need que God, necesitamos la ayuda that we de need Él. God's help, Y esta tarde and no es tonight is diferente. no different. Vamos a aprender algunas We're cosas going to learn importantes de some por qué important things about la why oración es tan prayer importante is en la so vida de important cada uno de in each nosotros. one Yo of our creo que lives. todos sabemos I think algunas that we all cosas, know pero some quizás algo things, otras but necesitamos perhaps recordarnos others need de to be ellas, reminded of it. porque la verdad es que a Because the todo truth is, tiempo, en todo at all lugar, en times, toda everywhere, situación, in every situation, necesitamos a Dios we en need nuestras God vidas. Y in para our lives. tenerlo, And to have necesitamos Him, we oración, need hermano. prayer. Necesitamos We comunicar. need to communicate. Necesitamos tener We need to esa have intimidad con that nuestro Padre intimacy with our Celestial, Heavenly Father aún más even que more la intimidad than the que intimacy hemos that tenido we've con had nuestros padres with our terrenales, earthly que parents, necesitamos that we need la ayuda help, de nuestro Padre the help of Celestial our a Heavenly todo Father momento. at all Vamos a orar times. So let's primero. pray Padre, en first. el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, nos ponemos en sus manos, we put Señor, ourselves in your entendiendo, hands, Lord, Padre, understanding, Father, que sin usted that podemos without you, hacer we absolutamente can do nada absolutely que nothing tenga provecho, that Padre. has any Señor, en benefit. el nombre de Father, Jesús in le Jesus' pedimos name, su we ask you for dirección, your su direction, ayuda, for your su help, for ungimiento, your su anointing, poder for your power, y su sabiduría, and your Padre. wisdom, Father. Dirija nuestras Direct palabras, our Señor, words, unge Lord. mis labios, Anoint my Señor. lips, Lord. Y Padre, le And pedimos Father, we ask que you usted, Señor, that you, Lord, unja nuestros may anoint oídos our para ears escuchar, to Señor, hear, Lord, para recibir, to Señor, su receive palabra, your Padre, word, Father, que tanto la that we necesitamos. need so En el much. nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Amén, amén. Ya esta This enseñanza está basada en lesson el is 1 de based Timoteo on 2, 1 del 1 al Timothy 2, 4. 1 to 4. Y, And Pablo, it's Paul exhortando a Timoteo, dice, exhorting exhorto Timothy, ante saying, I todo a exhort que se therefore hagan that first of rogativas, all, oraciones, peticiones y supplications, acciones de prayers, gracias por intercessions, and todos giving los of thanks be hombres, made for all sí, men, por los reyes y for por kings, todos and los for que all that are están in en authority, eminencia, para que that we may vivamos lead a quieta quiet y and peaceable life reposadamente en in toda all piedad y godliness honestidad. and honesty. Porque esto For es this bueno y is good agradable and delante de acceptable in the Dios, sight of nuestro God, Salvador, our Savior, el cual quiere que who will todos have los all men hombres to be sean saved salvos y vengan and al to come into the conocimiento knowledge of the de la truth. verdad. So, So, Timoteo, Timothy, recibiendo palabra de receiving the Pablo, word from Paul, instrucción para ser un instructions hombre de for oración. being a man of prayer. Y aunque Timoteo And ya even era though un Timothy joven was que already a young había man who had, desde joven from his escogido seguir al had Señor, chosen to follow the pero Lord, Pablo sentía Paul la felt necesidad the need de of recordarle a Timoteo, reminding de Timothy, instruir a to Timoteo de instruct ser un Timothy hombre de to be a oración. man of prayer. En Santiago 5, James del 5, 13 al 18, 13 to 18. Santiago 5, James 5, del 13 al 13 18, to 18. Santiago James era medio hermano de was Jesús Jesus' half brother, y era un hombre and de he oración. was a man of prayer. Santiago se conocía James o le conocían o le was ponían por known, or sobrenombre they rodillas de nicknamed cameo. him Camel ¿Sabe por qué? Knees. You know Porque él why? oraba tanto Because que he sus prayed so rodillas much estaban that como his las rodillas knees de un cameo. were like those of a Era camel. un hombre de He was oración. a man of prayer. Y él escribió And he esto wrote this en el in Santiago 5, James 5, del 13 al 18. 13 to 18. Santiago, como los demás James, hermanos o like medios hermanos the de other Jesús, half-brothers no of lo Jesus, aceptaron Didn't hasta accept him después de la until crucifixión, after the crucifixion. porque ellos Because they no lo reconocían didn't como lo que él recognize era. him
as who el he Hijo de was, Dios the Son of God, y el Salvador del and mundo. the Savior of the world. Siempre, y Jesús lo dijo en una ocasión, Jesus dijo, said one siempre time, es he más said, difícil "It's para los que always more están difficult for cerca those o en tu who casa are in your own aceptar house to accept. que los que están afuera. It's harder Y for them esto to accept than se the ha ones who are probado en muchas outside, and this has maneras. been proven in many ways. No se desanime cuando usted le So don't be habla a discouraged when su you talk to familia your y su family familia no and lo your family recibe. doesn't receive it. Nomás siga orando Just keep y praying siga hablando and keep y a talking su to them, tiempo and in due time, verá resultados. you'll see the results. En esta escritura In dice, this scripture ¿está it alguno says, enfermo "Is entre any among you vosotros? afflicted? Llame a los ancianos Let de him la pray. iglesia y oren por él." Or call, Fíjese bien. is there any sick among you? Let him Ungiéndole call con for the elders of the church aceite en and let el them nombre pray over del him, Señor, anointing y la him with oil oración in the de name of the fe Lord. salvará And the al prayer of enfermo. faith shall save the ¿Para sick. qué es buena la oración? What's prayer Para good orar for? por los To pray for enfermos, the sick, para que sean sanos. so that they can Y el be healed. Señor lo And the Lord levantará, shall raise him up. y si hubiere cometido And if he pecados, hath le serán committed sins, perdonados. they shall be forgiven Confesaos him. vuestras ofensas Confess your unos a faults otros one y to orad another, unos and pray por otros one for another, para que seáis that ye sanados. may La be oración healed. eficaz del The justo effectual, puede fervent mucho. prayer of a Y righteous luego da man una availeth comparación much. a Then he gives a Elías. comparison. Dice, Elías era un hombre Elijah sujeto a was a man pasiones subject to semejantes a like las passions as nuestras. we are. Y And he oró prayed earnestly fervientemente para que no that it might lloviese, not y rain. no And it llovió rained sobre not la on the tierra earth por by the 3 space of años 3 years y 6 and meses. 6 months. Y otra vez oró, And he prayed y el again, cielo and the dio heaven gave lluvia, rain, y la and the tierra earth brought produjo forth su her fruto. fruit. Quizás, Perhaps, no ahorita, not right now, mañana but maybe o pasado tomorrow mañana, or the day after usted tomorrow, necesite una you oración might need a prayer de parar la to lluvia. stop the rain. No literalmente, Not pero literally, una but a oración prayer que es tan that is so importante como important, era para just like que it no was lloviera en aquel for it tiempo, not to rain during that time. para poner The la situación situation en un lugar in a place donde tenían que where clamar a they had to Dios. call out to God. Y And quizás perhaps vamos a tener we're going to en have el futuro o in the hemos future, tenido or en we el have had in pasado the past, o en el or even presente in the una present, necesidad muy a grande great need que nadie nos puede that ayudar. nobody can Allí help us. es donde Right nos damos there cuenta is la where we importancia de la realize the oración, importance hermano. of prayer. Si usted no ha estado en una If you situación haven't been in a así, situation like that, yo le aseguro I promise you que lo más that the most importante en ese important thing momento in that moment es la oración. is prayer. Que usted tenga That esa you comunicación may con have el that Padre, que usted communication with your conozca Father, a that su you may Padre know your personalmente Father y personally íntimamente, and intimately, porque es allí because it's donde there necesitamos where la we fe need the faith para creer, to believe, donde necesitamos la where we oración need prayer para estar to be seguros sure de un Padre que no of a solamente Father who nos not only oye, hears sino que us, también nos but he responde. also answers us. Aleluya. En 1 Hallelujah. Tesalonicenses 1 5:17, Pablo 5:17, continúa enseñando Paul de continues oración, teaching y about esto es prayer. lo que él dice: And this is what he orad says, pray sin without cesar. ceasing. Y yo he hablado con ustedes I've de talked to you all esto about en this otras at ocasiones, other times. quizás muy frecuente. Perhaps De orar very sin frequently, cesar praying no without quiere ceasing. decir que It usted esté en doesn't sus mean that you're rodillas on your 24 knees horas 24 hours al día, a day, pero quiere decir que but it sea means una that you persona may de be a oración. person of prayer. Y la manera que And usted the se va a way dar in which cuenta you are si going usted to es find persona out de if you're a oración, person fíjese of bien, prayer es cuando is usted when tenga una you have necesidad, a need, en lugar de ir con el instead tío, of o going en to lugar your de ir uncle, con instead of esto, o en going lugar de to correr this al person, banco, or en running lugar to the de correr bank, or running al que to te pueda the one ayudar, who can help you, inmediatamente lo immediately, the primerito first que thing viene that a tu comes to your corazón, heart, a tu to your mente, a mind, tu to espíritu, your a tu spirit, alma, to your es soul, oración. is prayer. Es el Padre, It's the comunicar Father. con Él. Communicate Dios with Him. mío, ayúdame. My God, Que help por me. más pequeña That que sea, however fíjese bien, small- por más However pequeña que small sea la that necesidad need que may usted be that tiene, you may have, que es importante suficiente which para is- ir al it's Padre it's y no important con enough alguien to go to the más. Father, not with someone else. Esto es cuando usted sabe que This usted is es when una you know persona that de you are a oración. person of prayer. Si usted no es una persona de not a person oración, of prayer, cualquier necesidad Any que usted little tenga, need usted that va a you may correr have, con you're alguien going to más. run to find somebody else. Usted va a buscar You're ayuda going de to go otra look manera. for another way. Pero cuando usted es una persona when de you are a oración, person of inmediatamente lo immediately, primerito que the very viene first a thing su, that a su to boca, your en sus mouth, palabras, to your es words, acudir al Padre are
going to porque call to eso the es Father como because that costumbre, is a es como habit. algo It's que like usted hace, something es that you como do. resollar, It's like nadie le breathing. tiene que decir Nobody has to cuándo tell you when ni cómo, or how. es parte de It's su a vida. part of your life. Y la oración es And así. prayer En is Mateo like this. In Matthew 9:38, este es 9:38, Jesús this hablando. is Jesus speaking. Orad, Pray, orad. pray. Rogad pues al Señor Pray de la ye mies therefore que the envíe Lord of the obreros a harvest su that he will mies. send forth laborers. Esto es orar por los This no salvos. is for praying for the ones Tanto who que aren't necesitamos saved. orar por We los need no to pray salvos. so much for those who are not saved. Y yo le And decía I la otra noche said que the estábamos other night hablando that de we la were talking oración, about prayer. cuando uno no es una When persona de you're not a oración y person of alguien te prayer pide and que ores someone por asks una you to hora, ¿qué pray for an oraría hour, usted? what would you pray about? Toda una hora. For a whole hour. Nosotros We fuimos entrenados were en la oración trained in prayer. Could you not tarry 1 hour? Could Era you not tarry 1 hour? las palabras que were the words Jesús that le habló a Jesus sus discípulos. ¿Se spoke to his acuerda disciples? cuando Do you Jesús remember when estaba Jesus ya para ser was ready to crucificado be crucified? y él sintió la And he necesidad felt de the orar need to más pray que nunca? more Dice than que ever. su oración His estaba tan prayer intensa was que las so gotas de intense sudor that eran his como sangre. drops of sweat were que like salían de blood él. that were coming from him. Y él sintió la And he necesidad felt the porque es need, lo que hacemos, because hermanos, that's what cuando we do. tenemos When we necesidad, have a buscamos need, a aquellos más we cerca de look for those nosotros, who are closest aquellos to us, hombres o mujeres those de men or oración que women están of prayer más cerca. who are closest. Yo no sé usted, I don't pero know yo about you, but no voy a I'm buscar not al going to menos look espiritual for en the la least iglesia, spiritual person at the church. sino que voy a buscar But I'm al gonna más look for the espiritual. most Voy a spiritual buscar person. I'm a gonna mi, look a for mi autoridad My espiritual. spiritual authority. Oren por mí. Pray for me. Jesús sintió la Jesus necesidad, felt a pesar the de need, ser in spite el Hijo de of being the Dios. Son of God. Como le dije yo el otro Like día, I Él told you the era other todo day, he hombre was all también. man also. Era todo Dios y He era was all todo God hombre. and all man. Él tenía los mismos He had the sentimientos, las same mismas feelings, emociones, the las same mismas emotions, cosas the que same nosotros things tenemos como that we hombre. have. Like a Él tenía man, la misma he had the necesidad y él same estaba need, and he sintiendo was feeling aquella cosa horrible that que él horrible iba, thing que estaba that para he was enfrentar about to de la confront cruz. at the cross. Y él pidió, And he- fíjese bien, él pidió a asked sus discípulos disciples, más espirituales, The most spiritual ones de los 12. out of the 12. Él buscó He looked tres de for ellos. 3 of them. los más The espirituales, most spiritual ones. los más cerca de The él. ones who were closest to Y les him. dió, muchachos, He said, ustedes "Guys, quédense aquí y y'all stay oren. here and Yo voy a pray. ir allá más I'm adelante going to y go a voy a little bit orar. further and I'm gonna pray over there." Y se fue Jesús a orar. Jesus went to pray. Después de orar un And after rato, praying a while, una hora, an hour, regresa con sus comes discípulos back to his y a que no sabe disciples. qué And están you know what they're haciendo doing? ellos. Roncando. They're ajá, snoring. roncando. They're snoring. Muchachos, Guys, oren. pray. Y se fue a orar otra vez. And he went to pray again. Después de orar una hora, After he prayed an hour, regresa. he came back, ¿Y qué están haciendo? what are they doing? Roncando. otra snoring vez. again. La tercera The vez third time, que regresa y los he comes encuentra en la back, misma he finds them condición, in the same les hace una condition, pregunta. and he ¿No asks them, podrían ustedes haber couldn't orado you por have una prayed hora for por just mí? an hour for me? Y de ahí el pastor And que yo from there, the tenía agarró pastor that I had, estudios he para got enseñar. studies Could you to not tarry teach 1 us. hour? Could you not tarry 1 hour? No podías esperar una You hora couldn't just wait orando 1 por hour mí. praying for me? Y yo creo que si And I believe Jesús that if estuviera Jesus aquí esta was noche nos here haría la tonight, misma he'd ask pregunta. us the same question. ¿No puedes venir una You hora can't come por semana a 1 orar? hour a week to pray? ¿No encuentras nada You can't find que es tan Can't you find necesario de orar una hora? anything that's worth praying ¿No has for an visto hour? la condición de Haven't you este seen the mundo? condition of this world? ¿No has visto Haven't you quizás la seen condición de perhaps tus the seres condition of your queridos que loved están ones perdidos? who are lost? Quizás no has visto Perhaps you la haven't necesidad seen the en need este in mundo. this world. Niños, Children, adultos adults muriéndose de dying hambre. of hunger.
que las cosas se ponen that peor y things are peor getting cada worse día, and no worse solamente every aquí en day. esta Not only nación, here in hermano, this nation, por todo el mundo. in the whole world. Es el mismo It's the problema. same problem. Una decadencia A espiritual. ¿Cuál spiritual es el decay. problema And what's the más serio problem? What's the de most este serious mundo? problem El in this pecado, world? It's hermano. sin. Y el número And dos number más two, serio the number two most de serious caencia en este is mundo decay es in el this, pueblo decay in this world is cristiano the que no Christian está people who aren't orando. praying. Como le dije el Like I told miércoles you pasado, last Wednesday, no es la culpa it's del not mundo, the no es la world's culpa fault, del it's not the pecador, sinner's no es la fault, culpa del it's not the presidente, no es president's la fault, culpa it's de not un mundo a perdido que lost no world's conoce a fault who Dios. doesn't know La God. culpa es de la iglesia que conoce a blame Dios goes on the y que church who tiene knows la God and who respuesta, has the pero answer, no hace but nada they con don't do ello. anything with it. Dios nos God perdone forgives us por encontrar más for importante finding la TV televisión more important y la comodidad del hogar and the comfort of home que venir a orar than una coming to hora. pray an hour. O que quizás Or tomar perhaps tiempo para taking poner time más to importancia put more en la importance oración y on prayer comunicación and con Él communication with Him que cualquier otra than any other, cosa, anything else. por no decirle lo que le iba a decir. I wasn't going to say Cualquier what I was otra going to say. cosa. Any other thing. ¿Qué tan importante How encuentra important usted otras cosas Do you find en these lugar other de la things oración? instead of prayer? Si usted me If dijera you a were to mí tell me que soy un that I'm cualquiera, just me I'm dijera just a whoever, if mí, you were to tell me, ¿sabe qué, pastor? you know what, Pastor? Yo no hallo ningún, I can't find ningún, any satisfacción en satisfaction platicar con usted in o hablar talking to con you. usted. Por eso yo no le That's hablo. why I Yo don't talk nunca to le you. llamo porque I don't ever no call me you and importa talk to you de usted. because I don't care about you. Qué bueno que no me lo dice It's porque good me that you don't tell me ofendería. that because it would offend me. Mejor prefiero pensar Instead, que I está prefer to ocupado think that you're y que por busy, esa razón and no for me that llama, reason you don't que call por me, esa razón or no, for that no tenemos reason we don't comunicación have quizás communication, porque perhaps usted because tiene otras cosas you que have other hacer. things you need Mejor to do. prefiero pensar I eso prefer que to think pensar. that than to Pero think- como Dios es But Dios, since God hermanos, is God, no le podemos we mentir can't ni lie lo to podemos him. dejar a lo We que Él can't piensa. Pues let saber him qué think, piensa well, Dios we'll see de what esto. God No, thinks Él about this. sabe. No, He knows. Él sabe cuando usted knows pone when otras you put cosas other en things lugar de Él. in His place. Él sabe cuando He knows nosotros preferimos when hacer we otra cosa mejor prefer to que do something else comunicar con than Él. communicate with Him. Wow. Wow. Ok. Okay. Jesús nos enseñó a orar. Jesus taught them to pray. Lo demostró en He los primeros demonstrated it in 40 the días de first su 40 ministerio. days of ¿Qué his fue lo que ministry. él What hizo? was it that he did during then? ¿Se recuerda? Do you remember? Que él no ministró, He no didn't hay en la minister. Biblia There's nowhere in the Bible donde él where he ministró ministered antes de before 40 días these y 40 40 days noches de and 40 ayuno nights y de of oración. fasting and prayer. No ministerio. He didn't have any ministry. Y le dijo a los discípulos, And he fíjese told bien, the cuando ya disciples, él ya iba a when he irse was con su already going to padre, go be with his le dijo a father, los he discípulos, told his vayan al disciples, aposento go to alto the upper room y quédense ahí. and stay there. No hagan nada Don't do anything hasta que no haya until venido el the Espíritu Holy Santo Spirit de Dios a has ustedes. come upon Y you. ustedes van a And orar. then you will pray. Y van a orar And en you're going to otras pray lenguas. in other tongues. El poder, The power, la the importancia importance de la oración. of prayer. Me temo que I fear nosotros that como we, líderes, as hermanos, leaders, y lo digo con amor, and no I lo say digo this con with love, I'm crítica, not saying this criticizing, que hacemos más daño that we que do bien more harm than good cuando ministramos when we sin minister ser hombres y mujeres de oración. without being men and women of prayer. Cuando tratamos When de we hablarle try to a talk una to persona, a sea el que person, sea, whoever it may be, de Dios, talk de to them about Cristo, God, de about salvación, Jesus, salvation, nuestro testimonio, our testimony, sin ser hombres o without mujeres de being Dios. men and women of God. ¿Sabe por qué? You know why? Porque no tiene ningún Because it poder. has no power behind it.
Jesús vio la Jesus saw necesidad the need de orar y of ayunar praying por and 40 fasting días for y 40 40 days noches and 40 nights, para cuando Él so that por when he, primera vez for the first ministró. time, before when Y he era el Hijo ministered de for the Dios. first time, and he was the Son of God. Wow. Wow. Dice que también It lo says vemos also, orando we see en him el praying Getsemaní, in Gethsemane, en la montaña, at the en el mountain, desierto in the desert, y en Juan and 17. in John 17. ¿Quiere que leamos la oración de Jesús en Juan 17? Vamos a I want leerlo us to porque read this in es una John oración que me 17 because gusta tanto, it's a siempre me prayer ha that I like. gustado. I've always liked this prayer. Juan capítulo 17 John dice, chapter 17. este es Jesús antes This is de ser Jesus crucificado, before ya being está crucified. para He ir was a la ready. cruz. He was getting ready to go to the cross. Y empieza a orar And estas he starts palabras to y pray these fíjese words. el And amor y la look at the intensidad love con and the que él intensity empieza with a which orar. he starts to pray. Estas cosas habló These Jesús words y spoke levantando Jesus los and ojos lifted al up his cielo eyes to dijo, heaven and said, Padre, Father, la hora ha the llegado. hour has come. Glorifica a tu Hijo Glorify thy para que Son, también tu Hijo that thy te Son glorifique a also may ti. glorify thee. Como le has dado potestad As thou sobre hast toda given him power carne over para all que dé flesh, vida eterna a That he todos should los que give le eternal life diste. to as many as thou hast Y given esta him. es la vida And eterna, this is life que te eternal, conozcan a ti, that they might know el thee, único Dios the only verdadero, true God, y a and Jesucristo, Jesus Christ, a quien has whom thou enviado. hast sent. Yo te he I glorificado have en la glorified thee tierra. on earth. He acabado la I obra finished que the me work diste which que thou hiciese. gavest me to do. Ahora pues, And now, Padre, O Father, glorifícame tú glorify thou me al lado tuyo, with thine own self, con aquella with the gloria que glory tuve contigo which I had with antes thee que el mundo before the fuese. world was. Wow. Wow. He manifestado I tu have nombre a los manifested thy hombres name unto que the del men mundo me which diste. thou gavest me out of the world. Tuyos eran, Thine they y me were, los diste, and thou gavest y han them me, guardado tu and they have palabra. kept thy word. Ahora han conocido que Now they todas have las known cosas that all que me has things dado whatsoever thou hast proceden de given ti. me are of thee. Porque las palabras For I que me have given diste unto them the les he words dado, which thou gavest y me, ellos las and they recibieron. have received them, Y han conocido and have known verdaderamente surely that I que came out salí de from ti, thee, y han and creído they have que tú believed that me thou didst enviaste. send me. Yo te ruego I por pray ellos, for them. te ruego por I el pray not mundo, for the world, sino por los but que for me them which diste, thou porque hast given tuyos me, son. for they are thine. Y todo lo And mío all es mine tuyo, are y lo thine, tuyo es and mío, thine are mine. y he sido And I am glorificado en glorified ellos. in them. Y ya no estoy en And el now I am mundo, no mas more in the estos world, están but en el these mundo, are in the world. y yo voy a ti. And I come to thee. Padre Santo, Holy a Father, los que me has dado, Keep through guárdalos thine own en name tu nombre, those whom para thou que hast sean given me, uno, that they may así be como one nosotros. as we are. Cuando estaba con While I ellos was en el with them in the mundo, world, yo los I kept guardaba them in thy en name. tu nombre. A los que me Those diste, that thou yo los gavest guardé, me, I have y kept, ninguno de ellos and se none of them is perdió, lost, sino el hijo de but the son of perdición, perdition, para que la that the escritura se scripture might be cumpliese. fulfilled. Pero ahora voy a And ti now come I to thee, y hablo esto en el and these mundo, things I speak in the para que world, tengan en that they mí might have my gozo joy cumplido fulfilled en sí in mismos. themselves. Yo les he I dado have tu given them thy palabra, word, y el mundo and the los world hath aborreció, hated them, porque no son because del they are mundo, not of the world, como even as tampoco I yo soy am del mundo. not of the world. Te ruego que los I pray quites not del that thou mundo, should take them out of the o world, no te ruego que los quites del mundo, sino but que los that thou guardes should del keep mal. them from the evil. No son del mundo, They are not como of the world, tampoco yo even soy as I del am not mundo. of the world. Santifícalos Sanctify en tu them verdad. through thy truth. Tu Thy palabra word es verdad. is truth. Como tú me As thou enviaste al hast sent me into the mundo, world, así yo los he even so have enviado I also al sent mundo. them into the Y world. por ellos yo And me for their sakes santifico I a mí sanctify mismo, myself, para que también ellos that they sean also might be santificados sanctified en la verdad. through the truth. Mas no ruego solamente Neither por pray I estos, for these alone, sino también por but los for que them han de which creer en also mí which shall por la believe on palabra me de through their ellos, word, para que that todos they sean all uno, may be one. como tú, As oh thou, Padre, Father, en art mí in y me, yo en and ti, I que in también thee, ellos sean that they uno en also may be nosotros, one in us, para que el mundo that the crea world que may tú me believe enviaste. that thou hast La sent me. gloria que me And diste the yo glory les he which thou dado, gavest me, para I que have sean given them, uno, that they may be así one, como nosotros even somos as uno. we are one. Yo en ellos I in them, y tú en mí, and thou in me, para que sean that they perfectos may be en made unidad, perfect in one, para que el mundo and that the conozca que world tú me may know that enviaste thou hast sent me, y que los and has loved has them amado a ellos as como thou también hast a loved mí me. me has amado. Padre,
Father, aquellos que me has I will dado. that they also, Quiero donde whom yo thou estoy hast given también me, ellos be estén with me conmigo, where I am, para que vean mi that they may gloria que me behold has my dado, glory which thou hast given porque me. me has amado For thou desde lovest me antes de la before the fundación foundation del of the mundo. world. Padre O justo, righteous Father, el the mundo world hath no not te ha known thee, conocido, pero but yo I te have he known thee. conocido y estos And these han have known conocido that thou que hast tú me sent me. enviaste. Y les he And I have dado declared a unto them conocer thy tu name, nombre y lo and daré will a declare it, conocer aún para que that el the love amor wherewith con thou que me hast has loved me amado may be in esté en them, ellos y and yo I en ellos. in them. Wow, qué Wow, oración tan tremenda what a tremendous prayer de Jesús. from Jesus. Jesús oró en Jesus Lucas prayed 22, in 42, Luke 22, diciendo, 42, Padre, saying, Father, si quieres pasa de mí esta copa, if this pero no cup se can haga pass mi from me, voluntad let it, sino la but let tuya. your will be done El and not mine. énfasis que Jesús The emphasis puso that en Jesus orar a placed su on Padre praying to his Father debería animar a todos should nosotros encourage a all orar. of us to Dios pray. contesta God oración. answers prayers. La contestación quizás The no answer venga perhaps en la doesn't manera come que in the la way in which ordenamos. we Y order it. quizás no venga en el Perhaps tiempo y it's la not, it hora doesn't come at the específico, time pero el hecho specified. que estamos orando But the en fact sí that we're mismo praying puede ser in itself contestación can de be the oración. answer to a prayer. Nuestras Our preocupaciones worries, quizás sean por salud perhaps we física worry about o physical health, our finanzas, finances, seguridad o security, otras cosas. or other things. Pero para Dios lo más But for God, the importante most es que important nos thing acerquemos is a that we Él draw near to Him y pasemos tiempo en su and we presencia, spend time in His porque presence. entonces Because Él then contestará He will answer nuestras our oraciones. prayers. Y yo digo que Dios, And I say that God, a pesar de ser Dios in spite of Him being God, y a pesar and in spite of de todo lo que Él es, everything that todo He lo que is, Él ha everything hecho, that He's done, Él siempre ha He has buscado always looked intimidad for con nosotros intimacy los with humanos. us humans. Hay algo en Dios There's something in God que desea desires la comunicación communication de nosotros sus hijos. from us as children. Yo diría que I Él would say espera that He ansiosamente expects, cada día He cada anxiously mañana para awaits que every morning despertemos for us to wake up y platiquemos con Él. and for us to talk with Him. Eso yo lo siento en mi I feel corazón. that in my heart. Que no es nada That más it's un not rito just a ritual o una or a costumbre, habit, sino un tiempo de but a time compañerismo, of fellowship fellowship con Él. with Him. Que Él lo espera, That Él lo He is desea, Él lo awaiting it, busca. He's desiring it, He's seeking it. Él dijo de Abraham, He said of de ser Abraham, un hombre de Him fe. being a man of faith. Dijo de David, de He ser said un hombre David was a que man buscaba el who corazón sought de Dios. after his own heart. ¿Por qué cree usted? Why do you think? Porque Dios Because se gozaba con God David. rejoiced with David. He David, enjoyed a him. pesar de ser un David, in hombre spite of him being a con man tantas with fallas, so many faults, que aún cuando usted lee even los when you read the salmos, Psalms, puede ver can see las flaquezas de David, puede ver las his fallas weak de points, David, you can puede see ver las his faltas faults, de fe a veces his de lack of David, y faith aún sin sometimes. embargo, But even Dios so, se gozaba. God Cuando enjoyed David iba when a él. David would go to him. Y si usted lee los And if you salmos, la read the mitad de cada Psalms, salmo half of es each psalm negativo. is negative. Es David reconociendo It's David lo que él es recognizing y lo what he que él is and what siente he feels y expresándolo a and Dios. expressing that to God. Que a veces cuando yo But leo algunos sometimes when I salmos digo, read ay some David, Psalms, ¿para I'm qué like, le oh decías a David, Dios why did eso? you ¿Por tell qué no God te that? quedabas Why mejor didn't con you él? just keep that to yourself? Porque empieza a decirle Because he que starts telling he you, llorado toda la I've noche, he cried mojado all night. la almohada, my pillow está is mojada soaked con with lágrimas. Por el temor que because of the tengo. fear that I have. Porque temo, mis Because I enemigos fear my están enemies. rodeados They're de mí. surrounding me. Pero aún sin But embargo, even so, la otra mitad del the other salmo. half of the psalm, Pero he
aprendido But a I've confiar en learned to ti. trust in Y tengo you. mi And I confianza have de my que trust tú that eres you un Dios are a poderoso, mighty que God, tú that tienes you control de have todo, control of que tú everything, hiciste el that you cielo y created la the tierra heavens and y the que earth, tienes and that poder you para have power librarme to aún clean de me este even from this lugar donde yo me place encuentro. that I'm found. Aleluya, gloria a Dios. Hallelujah. Y Dios se And alegraba God de was ellos. glad with this. Es como It's un like padre a que su father hijo viene, and their child, the chamaco child todavía, comes, viene he's still llorando, little, just llorando crying and y crying quejándose. and complaining, and Pero luego de rato but then empieza a later decir, on he papá, starts te to amo say, tanto. "Daddy, I love you so much." Ahí se redite Oh, usted. and then you just Ah, melt. yeah, yeah. Y si nosotros And if humanos, we humans, como dijo Jesús, like dijo, Jesus said, si ustedes if humanos you que are no humans tienen nada who bueno don't en have ustedes, anything good in pueden you, hacerlo can do this, mucho más nuestro Padre what Celestial, more could our Heavenly Father do? que desea Who desires, Desea He desires que nosotros for us comuniquemos to con Él communicate with Him cada día. every day. Número 2, Number 2, oración es un tema de prayer fe. is a matter of faith. La razón de The que reason that la Biblia dice que the sin Bible fe says es that without faith imposible it is agradar a impossible to Dios. please God. Y yo le diría que And I sin would tell you that oración es without prayer imposible it's agradar a Dios impossible to también. please God ¿Sabe too. por qué? You know why? Porque la oración Because prayer es un acto is an de act fe of faith de nosotros. on our part. Es un acto It's an act de fe of de faith, poner nuestra of putting our confianza trust en un Dios in a God que creemos who we believe que existe, exists, que creemos that we que es believe el Salvador that del He's the mundo, Savior of the world, que creemos that que we nos ha believe salvado, that He saved que us, creemos that we que believe todavía that nos tiene en He su still mano has us poderosa in y the nos center va a of His mighty librar hand, y and nos He's va a gonna set us ayudar free and y help nos us, ama and who suficiente loves us para enough levantarnos to aunque pick us hayamos up, even caído though we've de nuestra fallen propia from our debilidad. own weakness. Aleluya, Él como quiera nos ve He y still nos sees ama us y nos and loves ayuda us and aún helps cuando us, no lo even when merecemos. we don't deserve it. Esto agrada a Dios. Es un acto de It's an act fe of faith en nosotros. on our part. El no orar a Dios es un Not acto de praying to duda, God. hermano. Not praying to God Yo no is an tengo act of confianza doubt. en lo que I Dios don't dice. trust ¿Para what qué le God pido? says. What am I ¿Para going qué to ask oro? Him for something for? Why pray? ¿Se fija? You see that? Por eso es un acto de That's fe. why it's an act Oración of es un faith. acto de Prayer fe. is an act of faith. Es un humano It's a poniendo su human fe putting his en faith un Dios In eterno, an eternal un Dios God, a poderoso mighty God que le puede ayudar. who can help him. Por eso, That's si why usted no ora, if you don't pray, usted no ejercita su you're not fe. exercising your faith. Y si no ejercita su And if you don't fe, exercise your faith, entonces su fe está then your muy faith débil. is very weak. Y esto, hermano, And no se this echa de ver hasta isn't cuando tenemos una seen until we necesidad have donde a nadie need nos where puede ayudar. nobody can help us. Esas son situaciones Those a are veces situations difíciles, that are difficult sometimes. pero al mismo tiempo But at the same son time, situaciones de They're mucho situations beneficio, of much benefit porque aprendemos muchas because we cosas. learn a lot of things. Aprendemos We cómo learn confiar en Dios. how to trust in Aprendemos God. We learn cómo es valioso How tener esa it's valuable to confianza have con that Él. trust Que, with que, Him, que podemos that ir we con can Él go to Him y tener esa and confianza have que that todo trust está that bien, que everything todo is va a fine, that trabajar. everything will work out. Aleluya. Hallelujah. No sé cómo I don't explicarle know how to explain it cuando usted se encuentra en when ese you lugar find yourself in that place, completamente desamparado, completely completamente perdido, abandoned, completely completamente lost, solo, completely alone, donde no hay where nadie. there's nobody. ¿A quién voy? Who do I go to? Dijo Pedro, ¿a Peter quién said, iremos si "Who solamente would we tú go tienes to if palabras only you de have vida? ¿A words quién? of life? ¿A Who quién vamos a ir? else are we going to go to?" La Biblia dice, The Bible maldito says, el "Cursed is the hombre man que pone su who puts confianza his en el trust hombre. in man." Maldito. He's cursed. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios quiere que Because pongamos God nuestra wants us to confianza put en our Él. trust in Him.
Y sabe que And Él you es know el what? único He's que the nos only puede one who ayudar. can help us. Él es el He's único the que only siempre va a one who estar will allí. always be there. Cuando usted When vaya you con Él, go to Him, aunque le haya even though fallado you en failed una Him manera in grande, such a big Dios siempre way, va a estar God allí is y always Dios going siempre to be es there, and fiel. He's always Dios siempre faithful. está con la He's mano always right there with His estrecha hand para extended to levantarle a you to usted, pick you aleluya, y up and ayudarle to en help you cualquier in necesidad any que usted need that tenga, you may aleluya. have. No hay nadie There's no como Él. one like Him. No hay Amen. nadie. There is nobody like Him. En primer lugar, no hay In the nadie first que le place, puede ayudar there's nobody who can help you como Él le anyway, puede like He ayudar. can help you. Pero en ocasiones But habrá there's gente que le times pueden when ayudar, there's pero no people le van a who ayudar. can help you, but they're not going to. Pero Dios no es así, But gloria a God isn't Dios, like that. aleluya. Praise Dios God. siempre God está is dispuesto. always Oración es un tema de Prayer is fe a en la matter of voluntad de faith Dios. in the Fe will sin of God. obras Faith está without muerta. works is Santiago dead. 2:17 James 2:17 dice, así también la fe si no tiene obras says, es even so muerta faith, if it en hath sí not misma. works, is dead, being alone. Billy Graham escribió, Billy Graham wrote, oración es más que prayer un is deseo. more than a desire. Es la voz de It's fe the voice of dirigida faith a Dios. directed to God. Robert C. Savage Robert C. Savage sugirió que oración suggested that es prayer pedir is lluvia, asking for rain. fe es llevar el Faith paraguas. is taking the El umbrella. mensaje de Pablo en The message of 1 Paul Timoteo 2 in 1 enseña Timothy lo que se 2 puede anticipar shows como what you can resultado de la anticipate oración. as a Oramos result of prayer. por We pray líderes del for the gobierno leaders of para the government anticipar una to vida de anticipate paz. a life of peace. Y aquí en esta nación, here in this hermanos, nation, en años pasados, in era years una past, nación it's been a nation dedicada a Dios. dedicated to God. El porcentaje de The percentage cristianos of Christians y de gente and que people tenían su confianza who en had their Dios trust era in tan God alto Was so high que hasta los that presidentes even the eran presidents were cristianos. Christians. Hasta los hombres Even en the men in oficios profesionales del professional gobierno eran places in the cristianos. government were Buscaban a Christians. Dios. They would seek God. Nos dirigían a la They oración. would direct us to prayer. Los presidentes, cuando The estábamos presidents, en when situaciones we were in difíciles, difficult pedía a la situations, they gente, would oren, ask the people to pray. oren por la Pray for nación. the nation. Dios es el único que God nos is the puede only ayudar. one who can help us. En lugar de buscar Instead otras of looking maneras. for Y other teníamos ways. la manera. And we had ways. Teníamos las armas We más had the poderosas. most powerful weapons. Y aún sin embargo, But even so, presidentes pasados, la past mayoría de presidents, ellos the majority of them reconocían que había algo más recognized that there was poderoso y ese something era more powerful, and Dios. that was God. Aleluya. Hallelujah. Que no había otro That there poder was no other como Él. power like Him. Nos hemos alejado de todo We've gotten esto. away from all this. Y por esa razón And for that ha reason, sufrido esta This nación. nation has suffered. Y no hemos visto nada And we haven't todavía. seen anything yet. No hemos visto We nada. haven't seen anything yet. Yo digo que el pueblo I say de that the Dios, people of hermanos, fíjense God- bien lo que le voy a decir. Look what I'm going to tell El you. pueblo The de people Dios of God ahorita está en right más now grande necesidad Is de in greater oración need que of prayer nunca, than ever. que nunca. Than ever. El pueblo de The Dios, people of la God. iglesia. The church. La iglesia The está en un church estado is in muy a difícil very ahorita. difficult state right now. La The iglesia church, en general, in general, el cristiano, the Christian, aún los pastores, even the pastors, líderes, the leaders, laicos, ya no se consideran como they're not hombres considered to be legales, legal hombres de men, respeto, men of hombres de respect, men of autoridad, authority hombres anymore, de palabra. men of Ya no. word, not anymore. Es más, ahora nos What's more, miran. now they see abajo. us as lower. Si usted dice yo soy un If you say I'm cristiano, a Christian, oh, no era así antes, it hermano. wasn't like that before. No era así It wasn't antes. like that before. Ah, Uh-uh. no era así It antes. wasn't like that before. Especialmente un pastor, Especially a si yo soy pastor. un pastor, You say, oh, I'm a pastor. toda Oh, reverencia. there's reverence around that. Hasta les nombraban reverendos. They'd even call us reverend. Nunca me gustó el I nombre, never pero liked así that se le name, llamaba, but they reverendos. would call you that reverend Porque era un hombre de because it was a man reverencia. of Y reverence. ahora, And now, no.
Es una decadencia It's a espiritual spiritual grande. decay of large En Estados Unidos más que en spiritual decay ninguna in the otra United nación. States more Estados than any other Unidos, nation in porque the aquí United States, conocemos a because here Dios. we know God. Aquí hay una iglesia en Here cada, there's a en cada church esquina, on hermano. every corner. Aquí Here sabemos we lo que know es what it y quién is es Dios. and who God is. La culpa es más fuerte para So the nosotros blame is que even los que no harsher on saben. us than the ones who don't know. Donde no hay ley, Where there is no law, no hay pecado, there is no sin, dice la is Biblia. what the Bible says. La oración también trae Prayer cambios also en nuestras brings changes actitudes to our porque attitudes, quita toda because it clase takes away de all rebeldía kind of y rebellion and resistencia. resistance. La oración edifica Prayer fe en el edifies corazón del faith in pueblo the de heart of Dios. the people of Oración God. es un Prayer asunto de is fe a en la matter of palabra de faith in Dios. the word La of voluntad God. de Dios se God's cumple will is fulfilled cuando su pueblo when his people ora. Fíjese pray. bien, en armonía In con harmony su palabra, with his word, el usar escritura using the scripture en nuestras oraciones in our es un prayers mejor tiempo is a con better- Dios o es la is, oración más is the efectiva most que usted effective va a prayer hacer. that you can make. Es cuando usted Is usa when you la use palabra de the word Dios. of God. Necesitamos We empezar a usar need la to palabra start de to Dios use para the word orar. of God to pray. No es que le tenemos It's que not that we recordar a have to Dios, pero a remind Dios le God, gusta que but God nosotros le likes for us to recordemos. remind him. Señor, tú dices Lord, en you tu say palabra in your word, esto y esto this, y this, esto. and this. Yo lo creo I believe it, y yo lo espero de and ti. I expect it from you. Wow, Wow, esa es fe, hermano. that's faith. Esa es fe. That is faith. Amen. Tú dices You que say tú suplirás that you todas will mis supply all of necesidades my de acuerdo a needs tus according to riquezas your en riches and gloria. glory. Yo lo I leo, read yo it, lo I creo, believe yo lo it, I recibo receive it, y yo lo espero and de I ti, Señor. expect it, Lord. Poniendo toda su confianza Putting en Él. all your trust in him. A Dios le gusta eso. God likes this. A Dios le agrada God is pleased que nosotros, sus hijos, nos when we, his tengamos children, confianza en Él have trust in him para orar así en to esa pray forma. in that way. No, ojalá que lo haga, Not, Señor, hopefully you do it, Lord, sino yo lo espero, but Señor. I Porque expect tú lo it, I dices, await it, yo lo because you espero. say Esa that es I'm fe, awaiting hermano. it. That is faith. Es poder ver It's aquellas being able cosas to que see todavía no those son things como which ya aren't son. Y as though they are. necesitamos And we hacerlo. need to do this. Necesitamos We hacerlo. need to do this. Usted lo necesita en su You trabajo, need en it su at your negocio, job, in your en business, su salud, in your en sus health, finanzas, in your en finances, todo de su vida. In Lo everything in your life. necesita. You need this. Yo le he hablado bastante de I've confesar, spoken a de lot about hablar lo que confessing usted and speaking desea what you desire para su familia, for para your sus family, hijos. for your children. Empiece a hablar positivamente, Start to speak empiece a hablar positively. fe. Start to speak faith. Aunque no lo Even vea, though you aunque don't todo see se it, vea even though contrario, everything looks pero usted contrary, hable you lo que la speak palabra de what the Dios word of habla. God Aleluya. says. Si Él dice If he que says Él lo va a hacer that he's going o to que do ya it, lo hizo, or that he's entonces already está done it, hecho. then it's Y si no already está done. hecho, lo And va a if it's hacer. not done, he will do Aleluya. it. Porque ese es mi Hallelujah, Dios. because that's Aleluya. my God. Así es. That's how it is. Pero usted va a tener But que you're going to hablarlo, have to va a speak tener it. que You're going to have to confesarlo, confess va a it. tener que You're going to have orarlo. to pray it. Allá en la iglesia There at donde the yo church crecí where I teníamos grew, un decir We had a saying en inglés. in English. Pray it, Pray it. don't say it. Don't say it. Pray it, don't say it. Pray it. Yeah. Don't say it. Porque hablamos mucho. Because we talk a lot. Y fíjese bien, And just look. a la otra que usted se For the siente next a time you hablar feel like saying y a something chismear, and gossiping porque es lo something, que because es. that's what it is. ¿ok? Okay? Cuando usted se siente a When you hablar de feel otros like asuntos talking que no about son other sus things asuntos, that usted isn't está your chismeando, business, you're ¿ok? gossiping, okay? Ay, no sé por qué me metí Oh, ahí, I don't know pero why I got into that. gloria a Dios. Praise God. Pero en lugar de But hacerlo, instead of póngase a doing orar. that, pray instead. El hablar del asunto Talking no va about the a traer subject isn't ningún going to bring you beneficio. any benefit. Pero cuando usted But se when ponga you a orar, pray, aleluya. hallelujah. ¿Se fija usted que cuando You ever usted se notice sienta a that when you platicar con feel like alguien, you sit down nunca and talk to platica somebody, you de never todos talk sus, about de todos sus, all your- sus fallas? All your faults and your shortcomings. Mira, déjame decirte, Hey, let mira me que tell soy you, esto y que soy I'm mentiroso so y que this, soy I'm lo such a otro y que soy liar, I'm chismoso. that, Mira I'm a que, gossip. oh, no, No, no. no.
Se fija que You siempre ever notice that el tópico es the alguien más. topic is always someone else? Ajá. Yeah. Pues ya no lo diga, Well, órelo. don't say it anymore. Pray it. Si usted ve una If falla you con su see hermano, a ya no lo diga, shortcoming órelo. in your brother, don't Empiece a talk orar. about it anymore. Start praying. Y ya verá que vamos a And tener you'll más, see that we're going to have más more beneficio de ello. benefit from that. Porque dice Because la the Biblia Bible says que cuando tú ores that por when you alguien, pray for somebody, ¿qué va a pasar? what's going to happen? ajá, Ah. ajá. Yes, sir. Pray so you can be healed. Pray so you Ora can be para que healed. seas sano. Amen. O sea, al otro que tenga So la the next tentación time de you have the empezar a hablar temptation to start de alguien talking about o de somebody algún asunto or que no es something tuyo. that's not your business, Aleluya. Especialmente en la iglesia, ese especially no in es the asunto church, tuyo. that's not your business. Pero si es mi But iglesia. it's my church. Pero Dios no te puso a But cuidar. God didn't put you in charge of taking care of it, ¿Verdad que no? right? He did it. O si te puso a Or cuidarla, did ven he? y dime If he porque did, yo come and tell necesito me because ayuda. I need help. Pero no te va a gustar porque But te you're voy a not poner a gonna like it trabajar. because I'm going to put you to work. Oración es un asunto Prayer de fe is a en matter el of faith camino del Señor. in the way of the Lord. Es un asunto de It's a fe. matter of faith. Acuérdate cada vez que Remember tú that every time that you empiezas a orar, start to pray, tú estás exhibiendo you are la fe que tú tienes exhibiting the faith that you have, en Dios, in a God. quien le estás orando, who you are a praying quien le to, estás pidiendo. who you're asking things of. So, la pregunta que yo tengo The para ti question that I have for you es esta. is this. ¿Ya le echaste gasolina al carro? Did you put gas in the car? ¿Te acuerdas del carro? Do you remember the car? No estuvo aquí el miércoles, Or no you sabe weren't de here qué estoy Wednesday. You don't hablando. know Le what dije I'm yo que talking el about. I cristiano told you that the Christian sin oración es without como un prayer carro is like a car, nuevecito, brand new car, 400 caballos de fuerza, 400 horsepower. es suyo, It's tiene yours. su título, You got the title to it, pero no tiene but gasolina. you don't have any gasoline. No lo va a llevar a ninguna It won't parte. take you anywhere. Nosotros como cristianos as somos Christians flamantitos porque Dios nos are- limpió y Dios nos hizo God nuevos. made us new again. Todo en nosotros es Everything nuevo, in us is hermanos. brand new. No hay nada usado. There's nothing used. En la vida de un cristiano no hay Life of a nada Christian, usado, there's todo es nothing nuevo. used. Everything is new. De manera que si alguno está en Therefore, if Cristo, anyone is nueva in Christ, criatura he's a new es, las cosas creature. viejas The old things pasaron, he have aquí passed away, behold, all todas son things hechas are nuevas. made new. Nosotros somos ese We carro are nuevo, that new car. pero necesitamos echarle gas. We need to put gas in it. Y el gas And the es la gas oración, hermano. It's prayer. Y ojalá And que hopefully usted ya le echó You've suficiente already gas put para enough llegar gas cuando in menos so a la that when iglesia, you can at least get to para church, que le eche más so that you gas, can put more gas. para que le siga echando So you gas, can continue to para put que gas. siga caminando. You can continue walking. Amén. Amen? Ok. Okay. Vamos a orar, Let's hermano. pray. Vamos a We're orar. going to pray. Padre, Father, ¿qué tanto le necesitamos, we Señor? need you so much, Más que Lord, nunca, more than ever, más que ayer, more than yesterday, más que esta mañana, more than Señor. this morning, Lord. Necesitamos su We guianza, need your guidance. necesitamos su We need sabiduría, your wisdom. necesitamos su poder, We need your power. necesitamos su We need ungimiento, your anointing. necesitamos su We need your misericordia, mercy. necesitamos su We gracia, need your grace. necesitamos su We amor, need your love. necesitamos su cuidado, We need your Señor. care, Lord. Padre, necesitamos Father, we tantas need cosas, so many things, pero más que todo but more than necesitamos anything, orar. we need to pray. Y Padre, aquí estamos, And Señor, Father, here we are, pidiéndole, Lord, Señor, que asking usted you, Lord, to despierte en cada awaken uno de in each nosotros one of un us deseo a desire, grande, a Señor, great desire, de Lord, comunicar con to usted. communicate with you. Padre, reconocemos Father, y we confesamos recognize que and no we hemos confess tomado el that we tiempo have not adecuado taken con usted adequate time with you, y nos ha costado, and it's Señor. cost us, Lord. Pero queremos hacer cambios, But we want to Señor. make Queremos changes, Lord. We cambiar want estas to change cosas. these things. Y con su ayuda, Padre, And with lo your vamos a help, hacer. Father, we're going to do it. Reconocemos que sin usted no lo Recognize that podemos without you, we hacer. can't do it.
Pero también But reconocemos we que also usted ha hecho recognize o that provisto you ya todo lo have que already necesario provided everything that's para que nosotros necessary for seamos hombres y us to be mujeres men de and Dios, women of Señor. God. Leemos Lord, de we read los about hombres the como men Elías like Elijah, de Dios en la Biblia, men Señor, of que God eran in the hombres Bible. de poder. who were men of power, Y cuando ellos oraban, that when they prayed, usted escuchaba, you Señor, would hear them, Lord, y usted respondía, and you would answer them, y usted venía, and you Señor, would come, Lord, a su lado para to their ayudarlos, side to Señor, help them, aún a parar even to la lluvia, stop the Señor, por rain, 3 Lord, años y for medio. 3.5 years. Y a su palabra de Elías And at usted your word, mandó la lluvia, Or Señor. at Elijah's word, you sent the rain, Lord. Que Padre Santo, aún Father el God, sol even podían the parar. sun, Hombres de poder. men Y Santiago of power nos were dice able que to eran stop the hombres sun, como and James nosotros, said that they were men like us, pero eran hombres de but they oración. were men of prayer. Y es lo que nosotros And queremos that's ser, what we Señor. want to be, Lord. No queremos ser We don't want to solamente just be cristianos sin Christians poder, without power, sin autoridad, without authority, sin ungimiento, without anointing. pero queremos hacer una But we want to diferencia, make a Señor, difference, Lord, en este mundo. in this world. Queremos, Señor, que cuando Lord, we oramos want that when we pray por un pecador, el pecador for se a salva, sinner, that Señor. sinner Que may cuando be oramos saved, por that un when we enfermo, el pray for a sick enfermo person, queda that sick sano, person may Señor. be healed, Lord. Que cuando oramos, That Padre, when we por una pray, Father, necesidad, for a need, siempre vemos la we always see contestación a the nuestra answer oración, in our Padre. prayer. Porque tenemos esa Because we have confianza that con trust usted. with you. Padre Santo, Father ayúdenos, God, help Señor. us, Lord. Ayúdenos, Padre. Help us, Father. Reconocemos, Señor, Lord, we que recognize hemos entrado en un lugar de that we've entered into a complacencia, place of Señor. complacency. No queremos ser We don't oidores de want su to be palabra, sino hearers of your word, hacedores but doers de su palabra, of your Señor. word, Lord. En el nombre de In Jesús. Jesus' Cuide de name, mis take care of my hermanos en lo brothers que and van a sus sisters hogares, as Padre. they go to their homes. Guárdelos, Señor. Keep them, Lord. Guíelos. Guide them. Bendícelos, Padre. Bless them, Si hay Father. alguno enfermo, If there's anyone sánelos, sick, Señor. heal them, Lord. En el nombre de In Jesús. Jesus' Si hay name, if alguna there's necesidad, anyone who supla has esa a need, necesidad. supply that need. En el nombre de In Cristo. Jesus' name. Amén. Amen. Amén. Amén. From the A las CD at the 3, count of a la three. 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya! Que Dios